días, profesor y público en general. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar nuestro trabajo sobre la contaminación del río Rima causada por efluentes industriales y cómo la industria 4.0 puede ayudar a mejorar su monitoreo. Somos de la carrera de Ingeniería Industrial, de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y este trabajo es presentado para el curso de Física-Química en el semestre de 2025-2. Siguiente, por favor. Bueno, esos son los integrantes: Herrero Acosta Herbert, Núñez Martínez Pilar, Astor Cóndor Burgos Reni, Mamani Paje José, Altamirano Farro Dayana, Barreto Chávez Diana. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos de conocimiento que el río Rímac es la principal fuente de agua potable para Lima y Callao, pero actualmente presenta altos niveles de contaminación, ya sea por descargas domésticas, industriales, mineras o agrícolas. Diversos estudios, como los de la SPDA, o también llamada Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, muestran la presencia de coliformes fecales y metales pesados, como el arsénico y manganeso, que incluso superan los estándares de calidad ambiental. Esta situación afecta la calidad del agua, el equilibrio ecológico y también la salud de la población, que depende directamente de este recurso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora nos planteamos la situación problemática, que es que el deterioro del río Rímac se debe principalmente a que muchas industrias descargan sus efluentes sin un tratamiento adecuado previo. Esto introduce metales pesados, compuestos orgánicos y cargas de materia orgánica que alteran parámetros físico-químicos importantes. Como consecuencia, disminuye la biodiversidad, aumenta el riesgo sanitario y esto afecta actividades económicas como la agricultura y la pesca. Por eso se trata de un problema ambiental, social y sanitario que requiere una gestión integral. Siguiente. En este cuadro presentado por la Autoridad Nacional del Agua, o también conocido como ANA por sus siglas, nos muestra el número de fuentes contaminantes, siendo la mayor cantidad el de aguas residuales, con un número de 324 ante un total de 449. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, continuando con el planteamiento del problema, el problema central que buscamos responder es cómo influyen los efluentes industriales en las propiedades físico-químicas del río Rímac y cuáles son sus consecuencias ambientales, sanitarias y sociales. Además, buscamos responder tres preguntas específicas, las cuales son: ¿qué industrias vierten efluentes y qué contaminantes contienen? ¿Qué efectos producen sobre los parámetros físico-químicos del agua y sobre los ecosistemas y la salud humana? Y cómo las tecnologías de la industria 4.0 pueden ayudar a mejorar el monitoreo y control de esta contaminación. Siguiente, por favor. Continuando con nuestra justificación, la hemos dividido en 4 puntos, comenzando con la justificación ambiental. La presente investigación es necesaria porque los efluentes industriales alteran los parámetros físico-químicos del río Rímac, afectando su biodiversidad, sus procesos ecológicos y su capacidad de autodepuración. Evaluar estos impactos permite sustentar acciones de mitigación y recuperación ambiental de una de las principales fuentes hídricas de Lima metropolitana. Como parte de la justificación social, hemos señalado que el deterioro del río Rímac representa un riesgo para la salud pública, ya que las poblaciones cercanas y los usuarios del agua pueden exponerse a contaminantes químicos y biológicos. Siguiendo con la justificación académica, hemos señalado que el estudio es relevante porque integra conceptos de físico-química, ingeniería ambiental y gestión industrial, para comprender un problema real de la contaminación hídrica. Y como último, hemos señalado la justificación tecnológica. La investigación nos permite identificar la necesidad de incorporar tecnologías modernas para el monitoreo y tratamiento de efluentes, como serían los sensores en tiempo real, automatización y solución propias de la industria 4.0. Siguiente, por favor. Continuando con nuestros objetivos, hemos planteado como objetivo general analizar la contaminación del río Rímac causada por efluentes industriales y evaluar cómo las tecnologías de la industria 4.0 pueden mejorar el monitoreo y control ambiental. Y hemos señalado tres objetivos específicos. El primero sería identificar las principales fuentes y tipos de efluentes industriales que contaminan el río Rímac, describir las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias de la contaminación del río Rímac, y por último, explotar la aplicación de tecnologías de la industria 4.0
como alternativas para mejorar el monitoreo y control de la calidad del agua. Siguiente, por favor. Continuando con nuestro marco teórico, señalando los antecedentes del problema, comenzando con los antecedentes nacionales, hemos visto que en el Perú, informes técnicos y estudios e instituciones públicas y académicas han documentado un deterioro persistente de la calidad del agua en el río Rímac, con excedencias en parámetros como los metales pesados, como el plomo, cadmio y cromo, y turbidez en sectores de la cuenca media y baja. Estos informes señalan la contribución de actividades industriales y deficiencias en el tratamiento y fiscalización de efluentes. Monitoreos y evaluaciones realizados por la Autoridad Nacional del Agua muestran variabilidad espacial y temporal en la calidad del agua del río Rímac, con concentraciones más altas de contaminantes en la cuenca baja y en afluentes críticos. Los reportes también resaltan la acumulación de metales en sedimentos y la necesidad de mejorar redes de monitoreo continuo. Siguiente, por favor. En el gráfico podemos ver todo el trayecto de la cuenca del río Rímac y cuáles son los tipos de fuentes contaminantes que se presentan en ella, que se verán mejor en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Como podemos ver, en toda la cuenca del trayecto del río Rímac existe una cantidad grande de vertimientos industriales, vertimientos de aguas residuales de riego y botaderos de residuos sólidos. Como lo señala la propia leyenda, vemos que hay 173 fuentes de contaminantes identificadas en la cuenca del río Rímac y que existen 488 tuberías conectadas al río para vertimientos de aguas residuales domésticas. Le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con los antecedentes internacionales, sabemos que a nivel internacional muchos ríos presentan contaminación industrial debido a metales pesados, colorantes y compuestos tóxicos, así como ocurre en ríos como en Bogotá, que es el Reconquista, el Atayop, y el Atayop. Pues estos ríos presentan altos niveles de metales y riesgos ecológicos. Y también tienen la necesidad de mejorar el tratamiento y monitoreo ambiental. Siguiente, por favor. Si hablamos de peligros y riesgos ambientales, tenemos como peligros químicos la presencia de metales pesados y compuestos tóxicos dentro del río, como peligros físicos, lo que es la turbidez, los sólidos suspendidos y los cambios de temperatura, y como peligros biológicos, debido a su alta carga orgánica, esto favorece a los patógenos y aceleran la eutrofización, afectando a la fauna y a la población cercana. ¿Qué riesgos presentan? Pues los riesgos más importantes es para la salud y para los ecosistemas, ya que causa daños neurológicos y renales, enfermedades gastrointestinales, y a su vez existe la bioacumulación de contaminantes, y esto ocasiona lo que es la pérdida de la biodiversidad y la reducción del oxígeno disuelto. Y esto provoca la muerte de peces y limita la autodepuración del río. Siguiente, por favor. Desde la fisicoquímica, ¿por qué hablamos desde la fisicoquímica? Pues existe el cambio de pH, porque afecta aquí, con esto podemos ver la solubilidad y toxicidad de los metales pesados. También se puede observar lo que es la conductividad, pues por el aumento de sales y compuestos disueltos. Y por otro lado, los equilibrios de precipitación y lo que es el redox, pues así podemos determinar los contaminantes que permanecen en el agua. Hablando finalmente de lo que es la industria 4.0, esta industria nos ofrece herramientas modernas para lo que es el monitoreo ambiental, como son los sensores IoT que miden el tiempo real de la calidad del agua, también un análisis de Big Data para poder detectar anomalías, drones para inspecciones y gemelos digitales para simular escenarios de contaminación y poder mejorar lo que es la gestión del recurso hídrico. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, tenemos alternativas para reducir el impacto del problema. Primero, la aplicación de tecnologías de Industria 4.0 para monitoreo. La Industria 4.0 permite medir pH, turbidez, oxígeno disuelto y metales en tiempo real mediante sensores IoT. La inteligencia artificial ayuda a predecir variaciones críticas
como aumento de turbidez o DBO, y hasta proliferaciones de algas con varios días de anticipación. Acá tenemos una imagen de cómo es que funciona un sistema IoT real. Tenemos el punto 1, los sensores situados en el río, ubicados bajo el puente, midiendo en tiempo real el nivel de agua, turbidez pH, oxígeno disuelto y velocidad de corriente. El punto 2, comunicación inalámbrica, LoRaWAN, transmite los datos desde la zona del río hacia puntos más accesibles, con bajo consumo y un largo alcance. El punto número 3, la antena o estación repetidora. Una antena recoge y amplifica la señal para asegurar que toda la información llegue sin pérdida. El punto número 4, el almacenamiento en nube. Recibe y almacena los datos para su análisis, generación de alertas y uso de modelos predictivos como la IA. El punto número 5, plataforma de visualización. Es un dashboard donde se muestran gráficos, tendencias y niveles de alerta de la calidad del agua. Los modelos de gestión ambiental. Entre los modelos están la ISO 14001, usado por industrias peruanas para automatizar registros y control. El Plan Producción Más Limpia, PML, que reduce la carga contaminante antes del vertimiento. Y gestión integrada de recursos hídricos, o GIRH, que en Perú necesita actualizarse y adaptar redes de sensores para ser más eficientes. Le doy el pase a mi compañero. La industria 4.0 ofrece beneficios muy importantes para el control y recuperación del río Rímac. Gracias al uso de sensores IoT y sistemas automatizados, podemos obtener datos en tiempo real sobre la calidad del agua, algo que no es posible con métodos manuales tradicionales. Además, estas herramientas ayudan a proteger la salud pública al emitir alertas tempranas antes de que el agua contaminada llegue a zonas donde podría poner en riesgo a la población. También mejoran el funcionamiento de las propias industrias, ya que les permiten controlar sus efluentes y reducir su impacto ambiental. Finalmente, el uso de la inteligencia artificial y modelos predictivos permiten la gestión preventiva del recurso. Siguiente, por favor. Ahora pasaremos a la discusión. Siguiente. Cuando relacionamos los resultados con el problema, observamos que la contaminación del río Rímac es un tema persistente. Los informes de ANA y Digesa muestran niveles altos de metales pesados como plomo, arsénico y cadmio, además de aguas residuales y basura en varios tramos. Reportajes recientes confirman que la contaminación sigue activa y que las medidas actuales aún no son suficientes. Siguiente. Importancia real de la industria 4.0. Estas tecnologías permiten monitorear el río de forma continua y precisa, algo fundamental para la cuenca tan vulnerable y tan importante como la es el Rímac, que abastece a millones de personas. La inteligencia artificial, por ejemplo, puede predecir eventos críticos antes de que ocurran, y los sensores inteligentes permiten respuestas mucho más rápidas y efectivas. Siguiente. Es necesario reconocer las limitaciones actuales en el Perú. Aunque la tecnología existe, su implementación aún es limitada. La mayoría de mediciones siguen siendo manuales, hay poca inversión en infraestructura tecnológica y las instituciones encargadas de la fiscalización no siempre cuentan con los recursos suficientes. Incluso el Plan Maestro de Recuperación del Río recién iniciaría obras grandes en el 2026 hasta el 2036, por lo que la modernización avanza de forma muy lenta. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Proyecto especial. Aquí se muestra el proyecto paisajístico del río, con una inversión de poco más de 1.5 millones de dólares. Aún está en proceso. Siguiente, por favor. Marco teórico contra la realidad. ¿Cómo debería ser contra cómo es? La normativa existe, pero en la práctica no se cumple totalmente debido a la falta de fiscalización, infraestructura y tecnología. La industria 4.0 aparece como una solución, pero requiere apoyo institucional y financiamiento. Siguiente, por favor. Conclusiones. Podemos concluir que la contaminación altera parámetros físico-químicos del agua y afecta al ecosistema y la salud pública. También la industria 4.0 ofrece herramientas eficaces para monitoreo continuo, pero su adopción en el Perú aún es limitada. Por último, el impacto social es fuerte y se necesita educación, ciencia y tecnología para recuperar el río. Siguiente, por favor. Recomendaciones. ¿Qué recomendamos como grupo? Modernizar el monitoreo con sensores y plataformas digitales,
fortalecer la fiscalización ambiental, integrar la fisicoquímica en proyectos reales y finalmente promover campañas educativas que involucren a la población. Siguiente, por favor. Dicho esto, muchas gracias por su atención.